Buenas noches, mis amados hermanos y amigos que nos empiezan a ver por este medio de comunicación. Les bendecimos, le damos gracias a Dios por sus vidas y también le damos gracias a Dios porque nos permite un jueves más estar aquí reunidos con los pastores. Pues el pastor Enrique ya por su trabajo no nos puede acompañar, pero le doy las gracias a Dios porque estos estudios han sido de edificación no solamente para sus vidas, sino también para nuestras vidas. Amén. Y gracias al Señor porque de verdad que Él ha sido bueno. Les invitamos al reto que siempre hemos dicho, 5 personas, invítenlos para que también se conecten y empiecen a aprender más de la palabra del Señor. Su palabra dice que su pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por eso nosotros estamos aprovechando bien el tiempo porque los malos y queremos que ustedes también empiecen a conocer y a adquirir ese conocimiento que Dios quiere que nosotros tengamos. Amén. Entonces vamos a empezar. Vamos a darle gracias al Señor. Aliste todos sus implementos. Es muy bueno que nosotros anotemos y no, ojalá tengan su agenda o un cuadernito en los cuales ustedes lo puedan archivar allí, porque en algún determinado momento de sus vidas les va a servir. De pronto cuando sean predicadores y cuando deseen también llevar un estudio, ustedes pueden sacar allí sus notas y pueden allí recordar lo que un día estudiaron. Amén. Lo digo por experiencia, porque yo tengo ahí guardadito mis cuadernos y es una bendición. Amén. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche. Bendecimos a cada estudiante, Señor amado, a cada persona que anhela y desea aprender más de ti, Señor. Rogamos que la presencia de tu Espíritu Santo nos guíe, Señor amado, y haga sensible, Señor, nuestro corazón a la voz de tu palabra, Señor. Muchísimas gracias te damos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, amén. Empecemos. Muy buenas noches a todos y los bendiga. Hola, pastor, bendiciones. Bendiciones para todos. Cumpliendo mi reto, compartiéndole bueno, yo lo comparto a la mayoría de contactos que más puedo. Y lo que dice la pastora es muy cierto. ¿Por qué es necesario tomar apuntes? Porque necesitamos continuar repasando, viendo, verificando que lo que se esté diciendo sea bíblico, claramente, porque pues no podemos decir que estamos estudiando la palabra de Dios si no tenemos la palabra de Dios a la mano. Hace 8 días continuábamos con un estudio, y es que llevamos el creyente en 3D varios días, varias semanas ya, y hace 8 días vimos que el creyente carnal, ¿cierto? Que las características del creyente carnal busca lo suyo, el creyente carnal no conoce la palabra de Dios, el creyente carnal está pendiente de la posición, el creyente carnal posiciona a otros por encima de ellos. Y bueno, en definitiva debemos entender que no podemos ser carnales. Somos, y decíamos que eran creyentes porque el mismo apóstol Pablo dijo hermanos, ¿sí? Hermanos. Entonces quiere decir que están en el cuerpo de Cristo, que forman parte del cuerpo de Cristo, pero como que son esas células que todavía no se han ubicado en el cuerpo de Cristo. El hermano apéndice. No sabemos por qué está ahí, pero está, ¿cierto? Alguna función está cumpliendo en ese punto, pero es importante tener en cuenta que como creyentes necesitamos saber en qué posición estamos. Este estudio se hace no para que miremos carnal, espiritual, almático, no, es para ubicarnos nosotros mismos. ¿Ven? Hoy vamos a ver si alcanzamos los otros 2 tipos de creyentes, y lo vamos a hacer de esta manera. ¿Por qué? Porque no nos vamos a detener mucho en el almático, ya que la definición por sí misma nos va a ayudar a entender qué tipo de persona es, y los vamos a mirar, ¿cierto? De hecho, conocemos a muchas personas de esta forma, así que vamos a entrar en materia. El creyente almático es aquel que se mueve por las emociones, es conocido también como el hombre natural. El creyente almático es el que se mueve por las emociones. Listo, recordemos que el alma somos nosotros como tal, y el alma maneja las emociones.
¿sí? La alegría, la tristeza, la felicidad, el enamoramiento, el dolor, todo esto en cuanto a la parte del corazón, decimos nosotros, lo manejan las emociones, el alma, la mente, el intelecto, la persona. Pero entonces hay un tipo de creyente que se deja manejar solamente por estas circunstancias. Y vamos a mirar unas cosas que las caracterizan. La primera es, el creyente almático no discierne, entre paréntesis, entiende, porque la palabra discernir no es ver cosas sobrenaturales, ¿cierto? Sino comprender. La misma palabra en su traducción significa comprender el entorno, comprender lo que rodea, ¿sí? No discierne o no entiende las cosas espirituales o del Espíritu de Dios, ni le da importancia, porque para él son tonterías. Para él son como, ay, no están allá. Entonces cuando le hablan de santidad, el creyente almático dice, ay, no, pero no están allá. El creyente almático es el que dice que va a los 15 años y se baila todas las canciones porque él es creyente, más no fanático. ¿Por qué? Porque le gusta alimentar sus emociones, ¿sí? Tenemos un texto bíblico, por ejemplo, que dice primera carta de los Corintios, capítulo 2, versos 14 y 15. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces mire que no percibe las cosas espirituales. Entonces tenemos, por ejemplo, a aquellos que cualquier palabra, ¿cierto?, les parece palabra de Dios, ¿sí? Y esto es algo tremendo. O sea, no saben ni les importa si el que habla es el Espíritu de Dios o es otro. Tenemos estas personas que dicen, ay, yo estaba hablando con tal persona y yo creo que es Dios hablándome porque ta. ¿Sí? No ven la palabra de Dios, no saben en dónde buscar la presencia de Dios y les parece que Dios les está hablando toda hora, ¿sí? Entonces les da lo mismo que les hable el pastor en la iglesia o que les hable el horóscopo, y asumen que Dios les está hablando. A toda hora le piden señales. Yo me acuerdo una vez que vi una película que se llamaba Ferdinand, de un torito, y al toro le habían dicho que ya era muy grande para ir a la ciudad, y el toro empezó a poner pruebas. Ole, eso. Yo recuerdo que me hizo reír tanto y dije, me parece tanto a los cristianos. Señor, si esta piedra se mueve y viene un águila y ¡fum!, se la lleva. Y el toro, ¿en serio? ¿Para qué la necesitas? Si se cae esa fruta, voy. Y la fruta no se caía y no se caía. Si se abre el pollito mágicamente, no voy a ir. Y se queda y no se abrió. Y cuando se dio la vuelta, se abrió el pollito. Salió el pollito del huevo. O sea, y los creyentes almáticos andan buscando pruebas a Dios a toda hora. Sí, Señor, que llueva en tal parte. Señor, que caiga así. Si esta mujer me saluda, es mi idónea. Si este hombre me saluda, es mi idóneo. ¿Por qué? Porque buscan, ¿qué? Las emociones. La emoción antes que la relación. Con tal que les digan, escúcheme bien, que les va a ir bien, que les hable el que sea. Y todo se lo atribuyen a Dios. O sea, a mí desde que me digan que va a ir bien, que me va a ir bien. Entonces tenemos personas que van a esas iglesias en donde les andan profetizando a toda hora. ¿Por qué? Porque les mueven la emoción y sienten que todo es de parte de Dios, que todo lo que les dicen es de parte de Dios. Y tenemos también una parte más peligrosa, que esto es terrible y lo hay. Creyentes que van a la iglesia un día y que entre semana u otros días van a donde consultan al hechicero, al brujo. ¿Por qué? Porque necesitan que alguien les esté hablando de mi amor, que alguien les esté diciendo, mamita, mi vida, mi cielo. Que les hablen bonito. Que les hablen bonito. Que nunca los corrijan, porque si los corrigen, entonces eso no es amor de Dios. Eso no viene de Dios. Y de hecho tenemos un ejemplo, ¿cierto? Y está en la Biblia con respecto a la persona que es almática. Primer libro de Reyes, capítulo 22, verso 8. Primer libro de Reyes, capítulo 22, verso 8. Dice, el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imna, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo,
no hable el rey así. Resulta que tenemos aquí a un rey que está acostumbrado a hacer lo que decimos nosotros, le da su libre albedrío, ¿sí? Le pega su libre albedrío y para allá se va. Y hay otro rey al cual él llama y dice, vamos a ir a la guerra, ¿me acompañas? Y el rey le dice, listo, perfecto, ¿qué dicen? Consultemos a Dios, consultemos a Jehová. Y un montón de profetas ahí decían, sí, ve, y con estos cuernos cornearás a tu enemigo, y con esto harás, y con esto harás. Y entonces ese rey dijo, aquí hay algo raro, aquí está pasando algo raro. ¿No hay un profeta con el cual le consultemos a Dios? Y dice, sí, tenemos a Micaías, pero el problema con Micaías es que nunca me profetiza bien. O sea, siempre me profetiza lo que yo no quiero que me profetice. Y en ocasiones, en la congregación, el creyente almático depende exactamente de eso, de que le estén diciendo lo que quiere oír. Son esos creyentes que de pronto pasan de iglesia en iglesia buscando que les digan lo que ellos quieren escuchar. Entonces, si llegan a un lugar y les están hablando de bendiciones, de prosperidad, de salud, todo te irá bien, entonces dicen, wow, acá me quedo porque acá Dios sí está hablando, sí habla Dios. acá sí está hablando a Dios, sí está hablando Dios. Pero si de pronto llegan a un lugar y dicen, arrepiéntanse, enderezcan su camino, santidad al Señor, uy, no, acá exigen mucho, acá son como fanáticos, acá me comprometen, como que acá la cosa como que no. Sí, y miren esta característica. Y no quiero. Exactamente, es algo así como que su emoción es la que maneja su vida, ¿sí? Ahora bien, el creyente almático depende de las actividades para sentir que está creciendo. Nuevamente, el creyente almático depende de las actividades para sentir que está creciendo. Mira esto: conciertos, encuentros, retiros, congresos, y lo que es peor, muchos de estos creyentes buscan congregaciones grandes porque sienten que ahí sí está Dios. O sea, ni siquiera es el hecho de que Dios está en todas partes, que puede estar también en su casa, sino que tiene que estar en congregaciones multitudinales. De lo contrario, no sienten que Dios esté ahí. Este tipo de creyentes, por ejemplo, es ese tipo de personas que dicen, uy, allá yo voy a iglesia X, allá sí se mueve el Espíritu Santo. Pregunta, y es algo que todos tenemos que evaluar. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo está en todas partes. Entonces, ¿por qué Él solo lo siente allá? ¿Acaso, otra pregunta, acaso es diferente el espíritu que está en la iglesia que es pequeña con el que está en la iglesia grande? Es el mismo Espíritu de Dios, amén. Lo que pasa es que, lo que tú dices, al moverse solamente por emociones, entonces buscan activismo, más no relación con Dios. Y eso suele pasar mucho hoy en día con los jóvenes. Los jóvenes hoy en día están en ese mover de mal actividades, enfocados. de Sí. actividades. Hay un concierto, uy, wow, genial, o sea, no, estuvo espectacular, eso estuvo maravilloso, Sí. dependen de la asistencia. Si así se hicieron un evento para jóvenes y llegaron 5 jóvenes, ahí qué no fracaso. pasó nada, fue un No se fracaso, movió el Señor. no se movió el Señor. O los invitamos a ayunar y tampoco llegan. Exactamente, es que el creyente almático no reconoce lo espiritual, No. solo reconoce lo emocional. Claro. Entonces, claro, tenemos un montón de personas que se mueven a grandes conciertos, que se mueven a iglesias multitudinarias, pero que les dicen vamos a ir a un ayuno, y solo muy pocos los que se mueven en esa situación. Vamos a tener un tiempo de intercesión. Tampoco les gusta mucho la oración. O sea, la Exactamente. relación de verdad con Dios es muy poca, y de verdad que eso sí se ve en la mayoría de los jóvenes. Y es triste ver que se enseña en algunos lugares cuando de pronto se mueven las emociones de las personas. Cuando se mueven las emociones de las personas y todo el tiempo, sí, hablamos del activismo en la iglesia. Ajá. Entonces, cuando hay una actividad como suele ser el ayuno, la oración, que son las más importantes en el cuerpo de Cristo, entonces, sí, hablándolo espiritualmente, ¿qué pasa? Entonces, si no es una actividad, entonces, no, Dios no es un Dios aburrido, Dios es un Sí, Dios exacto. alegre, gozoso, entonces el ayuno es aburrido, la oración es aburrida, El estudio entonces, bíblico es aburrido. Entonces, todo lo que no tenga que ver con emoción. Póngame alegre, póngame feliz, dígame que todo lo que estoy haciendo está bien, dígame que todo me está saliendo bien y estoy bien.
¿cierto? Pero cuando llega el momento en el que Dios corrige, pues obviamente. Ahora, no estamos diciendo que no es bueno estar en este tipo de actividades, no. El problema es cuando se depende de esto. Cuando se empieza a depender de estas actividades, se sabe que se es almático. Claro, porque ¿qué pasa? Cuando están estas actividades de continuo en nuestra vida como creyentes, entonces sentimos que estamos creciendo espiritualmente, pero cuando de pronto esas actividades no se ven, no son tan latentes, ¿sí? En nuestra vida como creyentes, entonces sentimos que algo está pasando, me siento estancado, no, yo siento que no estoy creciendo, no, allí en este lugar yo no estoy creciendo espiritualmente, no siento que estoy como un poco débil, ya no me llena, aquí ya no siento nada. Entonces necesita ubicarse en un lugar en donde se llene. Este tipo de personas, escúchenme bien, no distinguen la diferencia entre el rugir de una multitud y el rugir de la voz de Dios. Impresionante. ¿Por qué? Porque prefieren el rugir de una multitud. Claro, vaya a un concierto de donde haya una multitud del que sea y se va a sentir igual. Cuando se es almático se siente igual, ¿sí? Ahora bien, este tipo de creyentes no puede ser usado por Dios, claramente, ya que dependen de que los estén ministrando todo el tiempo. Claro, y pasa, todo eso que estamos hablando son cosas que hemos visto en el cuerpo de Cristo, se ha visto en muchos lugares. ¿Qué pasa? Que van a un lugar y piden oración por sanidad de la rodilla y son ministrados, y van a otro lugar y piden sanidad y ministración por la misma rodilla, y van a otro lugar y constantemente quieren que estén, o sea, Dios a estas personas no las puede usar porque necesitan que a toda hora les estén ministrando. Impresionante, no es el pastor de tal, lo digo así. Voy a poner un ejemplo. Ay, el pastor Javier de la iglesia tal oró por mí. Uy, pero es que ayer oró el pastor de la iglesia de esta grande, ¿cómo es que se llama? Etcétera. ¿Por qué? Porque dependen es de que una persona con un nivel que ellos consideran esté ministrándoles. ¿Cuál es el problema de este tipo de creyentes? Estamos hablando de creyentes, de cristianos. No estamos hablando de mundanos. Los del mundo tienen sus situaciones y nosotros necesitamos predicarles a ellos el evangelio. Pero estamos hablando de creyentes, de cristianos, de gente que se congrega en un lugar. El problema de este tipo de creyentes es que afectan tanto al cuerpo de Cristo porque lo convierten en el evangelio en una especie de mercadeo de necesidades. O sea, necesidades, mercadeo de necesidades. ¿Cómo lo reconocemos fácilmente? Ay, necesito un culto de liberación. Necesito una vigilia. Necesito una vigilia. Necesito un encuentro. Ya he ido a 7 encuentros, qué bendición. Necesito otro. Necesito un ayuno de 21 días. Necesitamos hacer una campaña. Van a hacer un congreso de tal cosa. También se ve que le dicen de pronto al pastor: pastor, usted debería incluir en la semana un culto de milagros y sanidades. Sí. O sea, Dios solo puede sanar ese en un culto día, de milagros y sanidades. ese día en el culto. Si no, o sea, otro día, si yo estoy en mi casa, no. Entonces no desplazamos a la vida espiritual por la vida emocional. Hay una frase muy bonita que me gusta, que esa me la enseñaron a mí hace muchísimos años. Dice: las señales, uno no va detrás de las señales, sino las señales tienen que ir detrás de uno. De nosotros. ¿Cierto? Tiene que ir. Y yo recuerdo que algo que a mí me enseñaron es: el Dios que está allá también está acá. Y si Él puede sanar allá, me puede sanar a mí acá. Amén. Claro. Yo nunca, yo me acuerdo tanto que cuando a mí me empezaron a diagnosticar y me diagnosticaron inicios de cáncer en el útero, a mí me decían eso, ¿no? Que el pastor de allá, el pastor de acá, el pastor de un lado. No, mi pastor, y en ese tiempo mi pastor era una iglesia, una iglesia pequeña, éramos una iglesia pequeña, pero mi pastor Dios lo usó. Él oró por mí, yo creí, el Señor me empezó a sanar. Obviamente me hice mis tratamientos, me hice todo. Claro. Y hasta el Señor, eso sucedió hace 18 años y el Señor ha venido haciendo su preciosa
obra y no tuve nunca necesidad de ir a ninguna parte de esas, porque cuando uno es conocedor ya de la palabra, ahí el Señor. Para allá vamos. ¿Por qué hay Amén. creyentes almáticos? Porque no conocen la palabra de Dios. Amén. Si no conocen la palabra de Dios, entonces no conocen a Dios. No han tenido una verdadera relación con Dios. Tienen una relación con las emociones y han tenido contacto con Dios. No podemos negar que sí han tenido ese sentimiento de que Dios está tocando, si han sentido la presencia de Dios, pero no es algo constante en su vida. Entonces necesitan repetir esas emociones. Como por ejemplo el enamorado. El enamorado se enamora de su novia, se casa con su novia, pero necesita volver a sentir esa emoción y entonces empieza a enamorarse con las otras para repetir ese sentimiento. Lo mismo ocurre con el creyente almático. No crece espiritualmente, sino que se estanca para recibir pequeñas gotas de lo que alguna vez recibió y siente que con eso está creciendo. Mire los que se la pasan de congreso en congreso, los que se la pasan de ministración en ministración, de concierto en concierto. Hay jóvenes que no van sino es a un concierto de alabanza. Hay hermanos que no van sino va a ministrar tal persona. Hay creyentes que no van sino a tal iglesia porque es muy grande y porque allá sí se siente. Entonces son almáticos, definitivamente, porque en este tiempo de pandemia en donde todos deben estar encerrados, ¿quiere decir que nunca han sentido al Señor? Porque si el Señor allá sí se siente, en su casa no. Imagínese, O sea que su vida espiritual en este momento debe estar de para abajo. de pique. Tengamos en cuenta entonces eso, el creyente almático. No hay mucho que hablar de él. En realidad, sencillamente tenemos que tener cuidado de no caer en esta trampa, ¿sí? No decimos que este tipo de actividades no sean buenas, son buenas. Son buenas. Hasta determinado momento. De hecho, nosotros tenemos programado un encuentro y estamos cuadrando algunos detalles que es para octubre, 10, 11 y 12 de octubre. Pero no necesitamos depender de un encuentro. Un encuentro debe tener unas características, ¿sí? Y esas características es que tú te encuentras con alguien para que ese alguien se quede contigo, y ese alguien es el Espíritu Santo de Dios. Y Él va a estar contigo, siempre estará contigo. Entonces, a partir de ese encuentro vas a empezar a crecer. ¿Quién es el mejor ejemplo de eso? El apóstol Pablo. Pablo tuvo un encuentro con Jesús y a partir de ahí su vida cambió totalmente. O sea, él no necesitó como al año decir, ay, necesito otro encuentro. No, Necesito otro retiro. Hay un culto de liberación. Pastor, haga un culto de liberación porque es que en donde yo estaba hacían y eso era... O sea que cada 8 días andaba de liberación en liberación. ¿Qué clase de creyente necesita una liberación cada 8 días? Claro, preocupante donde eso sea así, porque dice que si el Espíritu de Dios está con nosotros, ahí hay libertad. Amén. Entonces preocupa porque entonces el Espíritu de Dios no está. Tremendo. no está. Entonces, este es el creyente almático. Ahora vamos a mirar el que nos compete en últimas, porque yo sé que ninguno de nosotros está en esos otros dos, ¿verdad? Usted puede decir firmemente, no, yo no estoy en esos dos. Amén. Y si por alguna razón dice, a mí me pasa eso, entonces necesitamos evaluarnos y volvernos el creyente Amén. espiritual. Ser un cristiano, un creyente espiritual, es algo muy, muy especial. Debemos trabajar para lograrlo. Esto no es que usted reciba al Señor Jesús y ya, soy espiritual, soy espiritual. No, uno tiene que trabajar para conseguir ser espiritual. Amén. Por eso dice la Biblia en muchos lados, renovarse el espíritu de la mente, nacer de nuevo, porque el que no naciere de nuevo, ¿cierto? Siempre se habla de este tipo de cosas. Amén. El liderazgo es un don precioso de Dios, ¿sí? Y necesitamos realmente ser espirituales para desarrollar un buen liderazgo. ¿Por qué necesitamos ser espirituales para desarrollar un buen liderazgo? Porque cuando se es almático y se desarrolla un liderazgo de una manera con un líder almático, solo vamos a tener activismo, actividades. Y el día que no se hace una actividad, entonces nos arruinamos la vida. Pero cuando se es espiritual, no se necesitan las actividades, se necesita la presencia del Espíritu Santo. Relación. Ahí es la relación, lo que no tenía el almático. El almático no tiene relación. ¿Listo? Tiene comunión, que es interesante, que se nos olvidó, se nos pasó un poquito. Hay una diferencia entre comunión y relación. El creyente almático, misteriosamente por muchos años nos enseñaron, el creyente almático tiene comunión. ¿Qué es comunión? Estar de acuerdo. Yo tengo comunión con muchos de mis hermanos porque estamos de acuerdo en que Jesucristo es nuestro Salvador, que el Espíritu Santo está con nosotros, que el Padre nos bendice. Tenemos comunión, estamos de acuerdo. A diferencia de la relación.
Yo tengo una relación con mi esposa. Ella me ha visto recién levantado, me ha visto enfermo, ella me ha visto con ropa sin ropa, ¿sí? Ella me conoce bastante. ¿Por qué? Porque tenemos una relación. Habla de intimidad. Comunión habla de estar de acuerdo. Relación habla de intimidad. Entonces el creyente almático tiene comunión, más el creyente espiritual tiene relación. Y tiene intimidad con Dios. No depende de estar en una congregación de 4 paredes, sino que entiende cuál es el propósito. Y estos creyentes tienen, vamos a ver si alcanzamos a verlo, creo que sí alcanzamos, sí, 10 características del creyente espiritual. Entonces tienes que anotar estas características y decir, me falta esto, o chulito, chulito, chulito. Aprovecho este espacio para recordarles que si tienen alguna inquietud, pues nos la hagan saber a través del chat. Yo aquí estoy pendiente y cualquier cosa con mucho gusto estaremos preparados para darles respuesta. Amén. Lo ideal es no dejar que la duda quede ahí. Sí, como dice, procurar que no quede ninguna, sí, nada quede por ahí suelto y volando. Lo contrario, que quede todo bien claro y un buen estudio. Amén. Amén. Entonces, la primera, el creyente espiritual sabe oír la voz de Dios. Sabe oír la voz de Dios. ¿Qué dice Romanos 8:14? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Qué golpe tan tremendo, ¿verdad? Porque es que hay que saber distinguir entre la voz del maligno, ojo con esto, entre la voz de mi carne y entre la voz del Espíritu de Dios. Hay que saber distinguir eso. Y en muchas ocasiones nos gusta más escuchar la voz de nuestra carne o la voz del maligno sin darnos cuenta, porque él también habla, también pone pensamientos, y olvidamos oír la voz de Dios. Lo ponemos así. Yo sé que aquí, allá en casa la mayoría lo ha visto, esas caricaturas en donde está uno ahí y aquí está como un angelito y aquí está un diablito y está uno, no, pero y el angelito le dice, no hagas esto, y el diablito le dice, no, sí, algo así pasa, ¿cierto, pastor? Es muy similar, exacto. Algo así muy similar. Está mi voz, mi pensamiento, sí, que está aquí interno, y tengo una voz por acá que puede ser el maligno también hablándome, y está también la voz del Espíritu de Dios. Entonces el creyente espiritual sabe oír la voz de Dios. Claro. Amén. Segundo, ignora el halago y la crítica. Ignora el halago y la crítica. Romanos 12:3. ¿Qué dice? Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que piense de sí mismo ¿con qué? Con cordura. Hay muchas personas que saben recibir muy bien los halagos, pero no saben recibir Dice las que críticas. no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Por qué? Porque el creyente que es espiritual, el creyente espiritual es un creyente maduro, sabe recibir halagos y también sabe recibir críticas. Amén. ¿Cierto? Claro. Y ninguno de los dos les afectan. Claro, cuando recibe un halago, este creyente espiritual reconoce que la gloria es para el Señor. No da lugar a la vanagloria ni al orgullo. Sí, fui yo quien le hizo eso. No. ¿Qué va a decir? Para la honra y gloria del Señor se reconoce hizo, las capacidades que Dios le dio, reconoce sus limitaciones y al mismo tiempo reconoce lo que otros hacen. Y cuando llega la crítica, porque puede pasar, claro. ¿sí? No todo, digámoslo así, es color de rosas. Cuando llega la crítica, las acepta. No se enoja, no se duele, no empieza a guardar ese rencorcillo ahí. Es que me tienen envidia. No. La recibe bien, analiza, dice, ok, sí, probablemente. Ahora, ¿por qué hace esta persona, la persona madura, por qué hace estas cosas? Porque pone todo delante del Señor. Tercero, ama la sabiduría. Ama la sabiduría. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Entonces, una persona ama la sabiduría cuando es una persona espiritual, porque sabe que la sabiduría viene de Dios. ¿Sí? Y no es de los que dicen, no, yo ya hice un instituto bíblico, ya para qué estudio más. Ya me yo ya me lo sé, eso ya me lo sé.
Yo ya me sé ese versículo, ya. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, suele pasar en muchas ocasiones. Hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de la viuda de Sarepta. Sí, esa historia ya me la conozco, ya me sé la parte teológica, la parte social, la parte aplicativa y la parte espiritual. ¿Cuál de todas le digo? O incluso el estudio que estamos haciendo. Hoy vamos a hablar acerca del hombre almático. Ay, no, yo no soy creyente almático. No, yo no escucho ese mensaje. No. Eso no es para mí. Eso no es para mí. No, el que es espiritual ama la sabiduría. Y dice en Proverbios, el capítulo 8 y en el capítulo 9, la misma sabiduría dice que le busquemos como buscaremos el oro y la plata. Y que el que haya la sabiduría haya el bien. Entonces, como la esposa. Imagínese, sí. Y el buscar y el adquirir la sabiduría, entonces hace que el camino del hombre sea recto. Entonces, el amar sabiduría es pronto para oír y tardo para hablar, ¿cierto? Es una persona que escucha, ¿sí? Dice la palabra de Dios, escudriñalo todo, retén lo bueno y deséchalo lo malo. Como dice el Salmo 111:10, ¿sí? Dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Al Señor. Entonces nunca dejemos de prepararnos en la palabra del Señor, porque el creyente espiritual siempre está estudiando la palabra de Dios. Y siempre va a aprender algo nuevo. Probablemente muchos de los que hoy nos están viendo dirán, yo ya conozco el tema, ya lo he escuchado. Pero hasta lo he enseñado. O hasta lo he enseñado. Pero ¿qué pasa? Dios nos habla todo el tiempo. ¿Cuántas veces de pronto hemos leído los proverbios? Pero en cada proverbio el Señor nos revela algo nuevo. Amén. Entonces, cuarto, el creyente espiritual lleva muchos frutos espirituales. Amén. El creyente espiritual lleva muchos frutos espirituales. Mateo 7, 16 al 18. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Mire lo tremendo, porque es que hay claridad en esto. El Señor mismo dijo, por sus frutos los conoceréis. Cuando hay un ministerio almático, por más que se trabaje, no se da fruto, no se crece. Se puede tener fruto inmediato, en donde hoy tuvimos un evento con 20,000 personas, chéverísimo, buenísimo, y en la reunión dominical las mismas 20 personas. ¿Por qué? Porque no se trata de mover masas, se trata de mover espiritualmente, de moverse espiritualmente. Amén. Y se tiene que dar fruto. Una persona que es madura sabe que su principal fruto es ganar almas para Cristo. ¿Sí? No necesita ser enriquecido, su principal fruto es ganar almas para Cristo. Amén. Quinto, conoce su identidad en Cristo. Conoce su identidad en Cristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 22. Dice, lo selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Esto es muy impresionante porque es que nos selló como su propiedad. El creyente espiritual sabe que es de Dios y sabe que toda la palabra de Dios le compete. Sabe que Dios le va a llenar, le va a cumplir las promesas si se es obediente. El creyente espiritual sabe a quién pertenece. El que no es espiritual no sabe si será que esto sí, Dios sí cumple, será que esto sí es verdad, esto del evangelio sí será cierto, esto. ¿Por qué? Porque pues anda pendiente de otras cosas, ¿sí? El creyente espiritual sabe quién es en Cristo. Amén, sabe a qué fue llamado, sabe qué propósito tiene Dios con él. Amén. En dónde fue puesto, porque es que esa es la otra. El creyente almático recibe aquí, recibe allá, recibe allá, recibe allá, recibe allá. No tiene una y no tiene la estabilidad para decir yo soy hígado, yo soy páncreas, yo soy estómago dentro del cuerpo de Cristo. No sabe ni a qué lo llamaron, no conoce su llamado, no conoce sus dones, no sabe en dónde está ubicado. Pero el que es espiritual dice, yo he sido llamado a este ministerio y en este ministerio vamos a dar fruto, ¿sí? ¿Somos el cuerpo de Cristo? Claro que sí, somos el cuerpo de Cristo. Pero cada uno de las congregaciones tiene una función específica dentro del cuerpo de Cristo. Y si Dios me ubica en un lugar es porque ahí debo dar fruto.
debo tener esa identidad del lugar a donde fui llamado. El que no es espiritual, pues, como dice, cualquier bus le lleva a Roma. Se deja El que no guiar sabe por- para dónde va, cualquier bus le sirve. Exactamente. Y a donde le dicen qué bonitos ojos tienes debajo de estas dos cejas, ¿cierto? Entonces ahí no. ¿Iba a decir algo? Sí, pero ya se me olvidó. Se le fue la paloma. El creyente espiritual no. No. Tengan en cuenta esto, porque es muy importante. Si bien somos el cuerpo de Cristo, una sola iglesia, una sola iglesia, la iglesia de Jesucristo, somos diferentes congregaciones con diferentes funciones dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Por ejemplo, a nosotros nos gusta muchísimo estudiar la palabra. En otro punto, por ejemplo, están dedicados a esos ministerios donde los jóvenes tienen problemas con la drogadicción, cosa que para nosotros sería difícil porque ninguno de nosotros ha tenido problemas con la drogadicción. Dios ha levantado ministerios en esa área. Dios ha levantado ministerios en zonas rurales, en donde saben cómo es el campo, donde saben cómo es vivir en esos lugares. Dios ha levantado ministerios en el cual manejan muchos niños. Sí, hay otros donde los jóvenes son el fuerte, y yo debo saber donde las mujeres, y yo debo saber en dónde me ubicó el Señor. ¿Para qué? Para conocer cuál es mi ministerio, cuáles son los dones que tengo y cuál es mi propósito. Amén. El creyente maduro tiene su identidad en Cristo. Amén, gloria a Dios. ¿Sabe Amén. cuál es su posición en Cristo? Importante, que está aquí, que tú Y no notaste. se Ajá. deja mover Ahora sí así te de acordaste. fácil, sí, y no se deja mover fácilmente por palabras o por personas o por lo que les digan. No, porque si él sabe su identidad y sabe dónde lo dejó, lo colocó Dios, entonces Ahí él va está. a estar Claro. ahí, y sus raíces se van a profundizar y va a crecer y va a dar fruto, ¿sí? Pero cuando es una persona que ¿Almática? no es creyente, que es almática, entonces fácilmente cualquiera viene y lo mueve. Claro, porque no sabe cuál es su posición en Cristo. Sí, señor. ¿Listo? Así que hablamos de que este creyente, sí, que conoce su identidad, Va a dar mucho fruto. va a dar mucho fruto, y lo bonito es que si de pronto tú fuiste llamado a ser pastor, pero entonces te da pena hablar en público, poco a poco, como tú dijiste en un principio hablando del creyente espiritual, ¿sí? Ajá. Eso es con formación, eso no es que de la noche a la Claro. mañana ya, no, eso es con formación. Pero entonces puede venir alguien y decirle, no, yo creo que eso no es lo suyo, yo creo que usted no fue llamado a ser pastor porque no habla bien, no sabe ni coger el micrófono. Y si no es espiritual, se las cree. Pero Ajá. como es espiritual, sabe a qué fue llamado y dice, bueno, no importa. Voy a Ahorita tengo esperar el tiempo del Señor dificultades, y voy a crecer. pero me voy a formar y me voy a capacitar, y yo sé que yo voy a poder, porque si Dios te llama, Dios te equipa. Y el creyente que conoce su posición en Cristo, tiene su identidad en Cristo, solo se deja mover por el Señor Jesucristo. Amén. O sea, yo estoy aquí, digamos, y le hablo a mis hermanos de Fuente de Vida. Estamos en Fuente de Vida. Gloria a Dios, esta es nuestra congregación. Muchos nos están viendo, ¿cierto? Pero el que es espiritual escucha al Señor, y el Señor le dice, no te muevas de donde estás. O le dice, muévete para tal lugar. Y no es cuando el pastor del otro lugar lo invita, entonces ahí me sentí mejor, voy a crecer. No. ¿Por qué? Porque toda escoba nueva barre bien. Eso es claro. Pero el que es espiritual no es escoba nueva. El que es espiritual conoce su posición en Cristo. ¿Listo? Tengamos en cuenta eso. Amén, amén. Número 6. No se ofende fácilmente. ¿Qué dice Santiago 3:2? Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Amén. Entonces, capaz también de refrenar todo su cuerpo. El creyente que no es maduro, entonces se ofende porque no lo miraron, o porque lo miraron, porque no lo saludaron, o porque lo saludaron mucho, ¿sí? O sea, se ofende por todo, porque el pastor lo corrigió, porque le toca frenar la lengua, porque entonces uno le dice, mi hermano, tal cosa, y se ofende. Hermano, toque bien la guitarra, toque bien la batería, hermano, por favor, prepárese. Entonces se ofende. No, y a veces no le están hablando directamente a él. A veces, en ocasiones, el pastor está dando una palabra, ¿sí? Y cree que todo es para él.
el que es inmaduro cree que el pastor le está echando, Ya me está echando puya el pastor, ahí está. eso es para mí, se ofende por todo, cuando realmente de pronto no es para él, es para otra persona de pronto. El Señor habla de muchas formas. Muchos de los que están con nosotros pueden darse cuenta que el Señor habla. ¿Sí? Así Y que es. cuando uno está predicándole, a mí se me acerca y me dice, pastor, todo lo que usted dijo era para mí. Yo, pues yo, mi hermana, ni idea de que usted estaba pasando por eso. Sí, pero el Señor sí. El que es inmaduro, entonces dicen, no hacen sino echarme puya. ¿Sí? No, o se ofende. Y pasó el pastor, preciso el pastor cieguito que no ve que soy yo, al lado, y entonces el pastor no lo saluda a uno. Ese es un orgulloso. No, el que es espiritual sabe y se deja guiar por el Espíritu, perdón, en estas cosas. Amén. No se ofende. Y si tal vez lo ofenden por algo, sabe perdonar. Claro, eso iba a decir, no se ofende con facilidad, porque pues entonces no quiere decir Porque si no nos que le van a hacer ofendiéramos, daño todo el seríamos tiempo. perfectos, Claro. y no es así. Entonces me Claro. pueden hacer todo el daño que quieran, No, que no, igual no. a mí me va a resbalar. No, Dale, que pueda yo soy que de palo. sí, sí. No Uno se ofenden también. fácilmente, pero si los llegan a herir, tiene la capacidad de perdonar. Amén. ¿Sí? Que es clave en la Es madurez importante, espiritual. Sí, importante. Sí. ¿Listo? Número Entonces, 7. sabemos que ese creyente a futuro no va a echar en cara esa ofensa de hace 20 años. Como Que- la esposa dolorida. ¿Se acuerda cuando nos conocimos y usted me dijo? No es histérica, sino histórica. Exacto. No, el creyente que es espiritual no se ofende fácilmente. Y Ay, si lo nosotras. ofenden, sabe perdonar. Amén. Número 7. Es prudente, pero también se renueva en su manera de pensar. Es prudente, pero también se renueva en su manera de pensar. Romanos 12:2. ¿Sí? No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios. Por Es lo que necesario. muchos creyentes luchan. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios se te irá revelando a medida de que tú entiendas que puedes renovar tu mente Amén. a través de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Eso es hermoso porque descubrimos que el que es maduro, o sea, es un creyente espiritual, entiende que es él mismo el que se debe renovar. Exactamente. No está esperando que lo renueven, bien Sí, sea señor. el líder, Tírame bien sea un el rayo que me pastor, sea renueve. Dios. No, Sí. entiende Claro. que él mismo debe hacerlo. O sea, hay procesos que le competen a Dios y hay procesos que le competen a cada creyente y hay procesos que son colectivos. Eso, algún día hablaremos de esto, porque hay cosas que Dios hace. De hecho, Dios ya hizo muchas cosas. Hay cosas que son colectivas, como los mangos dentro de la caja. A veces somos tratados a través de la comunión social, ¿sí? Pero hay cosas que nos competen a nosotros mismos, ¿sí? Dejar ciertas palabras, dejar el orgullo, dejar el pecado, dejar el vicio, eso nos compete a nosotros. Y por ese lado muchos pueden estar perdiendo su crecimiento espiritual porque están pensando solamente esperando a que Dios les haga un milagro, y el milagro ya se hizo, fue la cruz. Amén. Solo necesitan dejar que Dios haga la obra. Y cuando esto ocurre, la persona empieza a cerrar cambios y a crecer. A cerrar cambios y a Sí. crecer. Por ejemplo, los que me conocían cuando yo era más joven, yo era de muy, muy mal genio. Explotaba por nada, explotaba por todo, malos y sí, malos y no, ni preguntes, ¿sí? Y por eso es que de pronto tengo esa expresión, esto se queda. Y todos dicen, ay, el pastor es como de mal genio. No, yo soy más relajado, más tranquilo. Lo más chistoso es que dice que la brava soy yo. Y dice que la brava es ella. Sí, sí, sí. No. Entonces sabe manejar esta Todo área. yo, todo ¿Listo? yo. Número 8, y uno de los más importantes. Ha desarrollado el carácter de Carácter Cristo. de Cristo. Ha desarrollado el carácter de Cristo. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Imagínense. Dios nos llama perfectos, No. porque perfectos no hay, solo Él. Él no nos va a llamar perfectos. Al contrario, nos llama en medio de todos nuestros defectos. No nos llama defectos, nos llama perfectos.
Dios nos llama perfectos, llama Él llama imper- defectuosos. Llama imperfectos para perfeccionar. Exactamente. Dios nos llama a perfectos, porque no hay perfectos, solamente Dios. ¿Sí? Pero de nosotros depende adquirir ese carácter de cambiar, crecer en cuanto a la fe, la templanza, la mansedumbre, todo lo que es esta parte. Y si nosotros vamos mirando el texto, dice: añádele a tu fe tal cosa, añádele a esto, A esto la fe, otro, virtud, añádele a la virtud, fe. Exacto, conocimiento, añádele, al conocimiento, añádele. dominio propio, y así sigue. Vamos añadiendo, ¿para qué? Para llegar a tener el carácter de Cristo. ¿Sí? Eso no es de que yo soy así y el Señor me recibió así. La Biblia dice que el que llega al Evangelio se quede así. No malinterprete la palabra y corríjase. ¿Listo? ¿Por qué? Porque debemos ser espirituales. Y el que es espiritual adquiere y desarrolla el carácter de Cristo. Número 9. Tucutum. Se sustenta de alimento sólido. Eso lo hablábamos Con el primer. con el creyente carnal. El creyente Al creyente carnal no se le puede dar alimento sólido. ¿Qué dice Hebreos 5:14? Pero el alimento sólido es para los que han madurez, para los que por el uso, para los que por ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tienen los sentidos ejercitados. Mire Eso cómo iba- es de eso iba a impresionante. decir, aquí la palabra clave es ejercitados. Amén. Es un ejercicio, Ejercitar. el estar en ese crecimiento espiritual, es una Claro, práctica ya- constante. Ya no le gusta la leche, no porque ya se las sepa todas, sino porque ya tiene las bases fundamentales. Amén. Lo que hablamos cuando hablamos de los 7 fundamentos doctrinales. Entonces busca tópicos más interesantes, más profundos. Busca no solamente la parte física de una historia bíblica, sino que busca la parte emocional, la parte intelectual, la parte espiritual, la parte social, la parte sociocultural, la económica, la política. ¿Para qué? Para aprender el por qué Dios plasmó eso ahí. El creyente se alimenta de la palabra y su sustento está en aprender cada vez más y más profundo. Y esto le va a permitir ser usado por Dios, porque es que la gente que es almática tiene que estar a toda hora recibiendo. El que es espiritual comienza a dar porque ya ha crecido en esta área, se sustenta con la palabra todo el tiempo y escucha una predicación y no critica al predicador, sino que anota y dice: mira, te equivocaste en esto, yo lo corrijo porque la palabra dice aquello. Sí, es algo que nosotros, mi esposa y yo tenemos. Escuchamos predicaciones, anotamos y miramos y decimos: muy bien, excelente, mira lo que aprendimos. ¿Sí? En cambio, el que no es espiritual, entonces le dicen: léase Hechos de los Apóstoles. No me entendí. entero. Tiene 2 errores. No entendí. ¿Qué no entendió? Jesús dijo que iba a enviar el Espíritu Santo. ¿Cómo así? O sea, ya ahí perdió lo profundo. O lo otro, le enseñan cualquier cosa y por ejemplo, una enseñanza que escuché yo por ahí: y que el árbol de la vida son los diezmos de los creyentes. Y dicen: amén. A todos le dicen amén, porque come entero. ¿Por qué? Porque no se sacia de la palabra que estudia, sino de lo que otros le van diciendo. Y con amor lo digo, parecen personas, parecen animalitos esperando a que les boten de comer. Y no debe ser así. El creyente debe todo el tiempo estar estudiando la palabra, porque eso lo vuelve espiritual, lo hace fuerte y le permite ser usado por Dios. Ese es el ejercicio del creyente. Ese es el ejercicio del creyente. Comer palabra del Señor todos los días. Claro, y Dios te va a dar la oportunidad. Si hay algo que no comprendas, le dices: pastor, nos escribes: pastor, estoy leyendo. Lo han hecho muchas veces, a mí no me disgusta, yo con mucho gusto lo respondo: pastor, he estado estudiando tal parte y hay una parte que no comprendo muy bien. Entonces yo les explico la parte histórica, la parte social, la parte espiritual y cómo eso genera un desarrollo en ellos. Y dicen: gracias, ahora puedo comprender un poco más. ¿Listo? Y número 10, último: honra siempre a toda autoridad. Honra siempre a toda autoridad. ¿Qué dice Romanos 13:1? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Tremendo. El creyente espiritual no anda peleando con el político, que porque maneja, no maneja, gasta, no gasta, roba, no roba. Él ora por esas personas y se somete a la ley, se somete a la autoridad. Algo tan sencillo como que el creyente espiritual nunca se pasa un semáforo en rojo.
Respeta, porque ese semáforo es una autoridad. Pero mira que solemos siempre cuando hablamos de autoridad hablar de nuestros gobernantes, pero es entender que también nuestros padres Ajá. son autoridad. Y Claro. cuando dice honra siempre a toda autoridad, también habla a los padres, ¿sí? Habla acerca de los padres. En el caso de nosotros los hijos, ¿sí? Ya podemos ser, esa es una frase que mi mamá usa y es muy cierta. Me dice, usted puede ser ya muy vieja, pero yo toda la vida voy a ser su mamá. Entonces, en este caso, yo debo honrar a mi mamá, que está aquí al lado mío. La debo honrar toda la vida. A veces creemos que la honra hacia los padres es cuando somos pequeños, ¿no? Que el niño que debe obedecer al papá, que cuidado le alza la voz al papá, que sí. Y que entonces cuando llegamos a la edad adulta, entonces yo ya puedo tratar a mis papás como se me dé el libre albedrío, ya puedo gritar porque es que yo ya soy adulto, ¿no? ¿No? Dios llama a honrar y cuando habla de honrar a las autoridades también habla de nuestros Y padres. es que es a toda autoridad. toda autoridad. A toda autoridad. Y siempre somos personas puestas bajo autoridad y somos pues personas puestas en autoridad. En todos momentos de nuestra vida hemos pasado y vamos a pasar por eso. Así que necesitamos honrarlos. Ahora también honrar nuestra autoridad espiritual. ¿Cómo sabemos cuándo debemos honrar a nuestra autoridad espiritual? Cuando esa autoridad está siempre bajo los lineamientos de la palabra de Dios. Si esa autoridad espiritual no está bajo los lineamientos de la palabra de Dios, no me puedo sujetar a esa autoridad, porque entonces yo también estoy por fuera de los lineamientos de la palabra de Dios. Yo también estoy ahí afuera. Entonces yo necesito sujetarme a la autoridad. ¿Cuál es la autoridad principal de la iglesia? Cristo. Amén. Cristo. Y luego entonces ya Dios empieza a encomendar pastores, ¿sí? Y esos pastores necesitan sujetarse a Cristo para que todo camine y todo marche conforme a su voluntad. El creyente espiritual se sujeta a la autoridad por mucho conocimiento que tenga, por mucha autoridad que haya tenido, por mucho trabajo que haya hecho. Si él llega a una congregación y su pastor es más joven, que ha pasado, es que el pastor es un pastor más joven. El que es maduro espiritualmente, el que es espiritual, sabe que Dios lo ha puesto bajo esa autoridad y no se la pasa diciendo, es que es un muchacho, apenas está aprendiendo. El muchachito le falta todavía, le falta. Yo cuando estaba ministrando, ustedes... oh, sí. De hecho, le pasó a Timoteo. A Timoteo le pasó. Timoteo fue un pastor joven, más o menos estamos hablando de unos 18 años. Él empezó a pastorear, en ese entonces era la iglesia más grande. Y Pablo le tuvo que decir a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. No sé, ejemplo. Sino ser ejemplo en todo. Todo. Entonces Palabra, imagínese eso, o conducta. sea, un creyente espiritual se sujeta aun cuando su pastor sea más joven. Y es algo fuerte. O hay otra situación que se da. Por alguna razón, yo fui pastor y ya no soy pastor, o ya no estoy ejerciendo el pastorado, ya no estoy ejerciendo el pastorado, y fui a parar en una congregación. Entonces el que es espiritual espera a que Dios empiece a hacerlo crecer. El que no, siempre está queriendo que lo reconozcan como pastor. ¿Sí? Yo soy pastor, ¿no? Yo también soy pastor, ¿no? Pero yo soy pastor, ¿no? No. El que es espiritual espera que Dios vaya moviéndose para restaurar lo que tal vez en algún momento, por alguna razón, se perdió. Amén. ¿Sí? Entonces tengamos en cuenta 10 características de los creyentes espirituales. La Así primera. es. Por acá nos hicieron un resumen. Felicito a Andreita y a Angelita, que nos hicieron como ese resumen de las características del creyente. del creyente. Voy a leer. Aquí Andreita colocó: sabe oír la voz de Dios. Romanos 8:14. Eso. Ignora el halago y la crítica. Romanos 13:3. Ama la sabiduría. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 6. Cuarto, lleva muchos frutos espirituales. Amén. Mateo 7, del 16 al 18. Quinto, conoce su identidad en Cristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 22. Sexto, no se ofende fácilmente. Santiago 3:2. Séptimo, es prudente, pero también se renueva en su manera de pensar. Romanos 12:2. 8. Ha desarrollado el carácter de Cristo. Gálatas 5:22 al 23. 9. Se sustenta de alimento sólido. Hebreos 5:14. Y la número 10.
honra siempre a toda autoridad. Romanos Amén, gloria a Dios. 13:1. Yo estaba leyendo el de nuestra hermana Ángela, que también está en Sí, esa misma línea. Las felicitamos por estar atentas y compartir esto. Entonces no lo olviden. 3 tipos de creyentes. Con esto damos nuestro finalizamiento. Tiene perfecta validancia. Con esto finalizamos Amén. esta parte del creyente en 3D. Gloria Creyente en 3D, creado según una terna que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Todo lo que el creyente es tripartito. Todo lo que tenemos en el mundo es tripartito de acuerdo a la creación. Todo lo que nosotros somos es tripartito. Nuestra alma es tripartita, nuestro espíritu es tripartito, nuestro cuerpo es tripartito, el Padre es tripartito, el Hijo es tripartito, el Espíritu, todo esto es tripartito. Y lo importante es que una de estas cosas de nuestro ser sea el rey, la otra será el siervo y la otra el esclavo. El rey debe ser el espíritu, por eso el creyente debe ser espiritual. El siervo debe ser el alma, por eso el creyente sabe identificar sus emociones y a controlarse, tiene dominio propio. Y el esclavo es el cuerpo. Entonces, hermanos, les amamos mucho, esperamos que hayamos aprendido. Yo he aprendido también recordando mucho esta parte, Gloria porque me al ayuda Señor. a centrarme nuevamente en muchas cosas, y sé que todos hemos aprendido de esto. De hoy en 8 Amén. días una nueva clase, vamos a mirar Nuevo tema. un nuevo tema, algo muy especial de parte del Señor, porque queremos seguir creciendo en el Señor. No Amén, olvides amén. compartir esto con 5 personas, ¿sí? Mínimo 5 personas, pero compártelo. Tan pronto se termine esta clase, tú coges y ping, compartir. Es algo muy importante saber en qué posición estoy y qué características debemos tener los creyentes espirituales. Levante la mano todo aquel que es espiritual. Yo sé que todos podemos ser espirituales, amén. Gloria No a lo Dios. olviden. Somos el domingo reunión familiar a las 10 de la mañana. Y recordamos entonces los días sábado tenemos nuestra reunión dominical el sábado. Para nuestros niños ya está el formato de Escuela video, de iglesia escuela infantil. de iglesia infantil. Lo tenemos en video ya en Facebook, Muy en bonito. YouTube, para que por favor todos allí en casa, papitos, nos colaboren mucho. Ya han llegado algunos trabajos, animamos a los papitos que hacen falta para que sus niños también sigan. La premisa es que en este momento tú eres responsable del crecimiento espiritual de tu hijo, Amén. porque la iglesia está haciendo su labor, pero si tú no estás activándolo y apoyándolo, entonces sencillamente él se va a perder toda esta bendición. Yo les invito a todos los papitos para que de verdad lo hagamos y nos interesemos por darles a nuestros hijos esa educación espiritual. Amén. Instruye al niño en su camino, y aun cuando Nos fuere dan, viejo. mire, cuando fueren viejos nos dan descanso. Esta anciana de aquí de lado. Sí, de verdad, hermanos, que yo les invito para que estemos ahí con ellos, para que seamos el ejemplo para nuestros niños y de verdad que ellos se convierten en esa gran bendición, y no solamente eso, pastor, sino en un apoyo cuando nosotros nos sentimos débiles. Amén. Así Porque el es. Señor los levanta a ellos para fortalecernos. Entonces yo les invito para que estén pendientes de sus hijos. Amén. Gloria al Señor. Bueno, somos tu iglesia, somos tu familia, somos fuente de vida. Bendiciones.